Mientras hablaba quería levantarme, en parte porque estaba empezando a llover y tengo libros casi en el alféizar y no quería que se mojaran. Y también porque al citar la carta que le dedica Petrarca a Quintiliano, bueno, ya presentamos las familiares de Petrarca, yo espero que todo el mundo se haya intentado hacer con ellas o ya las haya leído, pero claro, al recordar la carta que le escribió Petrarca a Quintiliano, me he acordado de que el imitador de Petrarca al escribir epístolas a varones y bueno, incluso a animales, no sé si también mujeres, imagino que alguna mujer de la antigüedad, sí, María Teresa de Austria, por ejemplo, Penélope, sí, no son las heroídas, pero sí, no faltan ni las mujeres, ni... Bueno, pues Juan Pablo I, cuando era solo el cardenal Albino Luciani, escribió este libro, que presenté entre los primeros de esta biblioteca, Ilustrísimos Señores, desde luego en imitación de Petrarca. Y a imitación de Petrarca también escribió una carta a Quintiliano, que será desde luego muchísimo. No tengo a mano la de Petrarca, podría leer la de Petrarca también, pero quizás sea... claro, las epístolas de Petrarca son las que son y son muy conocidas, pero quizá esta sea menos recordada, menos popular, y desde luego es una presentación de Quintiliano muchísimo mejor que la que yo podría hacer. Y además, nuevamente, no la hace un hispano, la hace un italiano, que tiene más presente a nuestro hispano que nosotros. Está en la página 243 de la traducción española. Para mí este libro, desde luego, es un absoluto tesoro. Conozco este libro gracias a la recomendación de un hermano de La Salle, cuando yo estudiaba en el colegio. Por este tipo de cosas sí que merece la pena ir a la escuela. Bueno, a Quintiliano, a nuevos tiempos, escuela nueva. Ilustre Quintiliano. Y, por supuesto viene la nota, porque al fin y al cabo estos son más bien textos para el gran público, textos publicistas, periodísticos. Marco Fabio Quintiliano, escritor latino de origen español, y ahora resulta que las fechas que aquí vienen son 39-96. Bueno, pues vamos a fiarnos de la infalibilidad papal, aunque por supuesto es broma, no es infalibilidad para este tipo de cosas, pero sí, vamos a poner 39-96. En la Wikipedia alemana que había 35-96, madre mía, pues al final esto de... Bueno, venga, pongamos 35-100, ya que si no hay seguridad, ¿para qué aprenderse una cifra extraña? 35-100. Bueno, Juan Pablo I, Albino Luciani, pone 39-96. Pero Kirka, es que no se sabe. Vivió en Roma bajo los emperadores Vespasiano y Domiciano. Abogado, apasionado por la educación, dirigió una prestigiosa escuela de oratoria en Roma. Fue también el primer orador pagado por el Estado. Eso es lo malo que tienen las cosas que tienen comienzos muy buenos, que luego es imposible que no decaigan, degeneren o se corrompan. Su obra principal es la Institutio Oratoria, importante tratado acerca de la educación juvenil. Bueno, pues empieza la carta. Ilustre Quintiliano, fue usted un gran abogado, un gran maestro de oratoria, pero sobre todo un gran y apasionado educador de los jóvenes. Plinio el Joven fue uno de sus alumnos, y el emperador Domiciano le confió la educación de sus sobrinos, hijos de su hermana Flavia Domitila. El primero de los 12 libros de su obra principal, la Institutio, ha sido libro de texto desde la Edad Media hasta hace pocos años. Lo he recorrido recientemente y he vuelto a leer algunas de las máximas de usted. Y aquí el Papa Juan Pablo I va a extraer máximas de Quintiliano, a extraer pasajes de Quintiliano que lo han conmovido especialmente. Primero, no pretenda el maestro de un niño lo que solo puede dar un adolescente, ni de un adolescente lo que esperamos de un adulto. Dígale, cuando haya aprendido algo bien, ya eres alguien, y añada, lo mejor de ti vendrá después. Así le anima, le estimula y le franquea el camino de la esperanza. Segundo,
No está bien que haya un solo maestro para un solo alumno. Si no se compara con los demás, el estudiante corre peligro de engreírse demasiado. Puesto ante un solo estudiante, el maestro no da lo mejor de sí mismo. En cambio, si hay muchos en clase, hay emulación, hay porfía, y esta estimula frecuentemente el estudio más que las exhortaciones de los maestros y los ruegos de los padres. Tercero, el espíritu crítico no es adecuado para los jovencitos, no debe hacérsele prevalecer en ellos sobre la imaginación y la creatividad. Cuarto, el maestro no debe ser demasiado severo en la corrección. De lo contrario, los tímidos se desaniman, temen a todo y no intentan nada, mientras que los más despiertos se enfadan y oponen tácita resistencia. Sea como un padre, viva sin vicios y no tolere los vicios. Austero, pero no rígido. Benévolo, pero no carente de energía. Ni se haga odioso por su rigor, ni despreciable por falta de energía. Hable a todas horas de lo que es bueno y honesto. Y dice Juan Pablo I, repasar estas máximas me ha producido a la vez ternura y tristeza, por ver que están muy lejos de las máximas que veo ahora en determinados tratados modernos de pedagogía y que veo aprobadas con demasiada generalidad. Primero, ¿y si le dijera, respondiendo a estas máximas, primero, ¿y si le dijera a usted, ilustre quintiliano, que hay maestros que ya en el cuarto curso aquí traducen el equivalente de EGB, pero vamos, es el equivalente italiano, se detienen, volviendo luego continuamente sobre temas como el Vietnam, Chile o los palestinos? Lo que interesa, dicen, no es transmitir a los muchachos conocimientos adquiridos de otros en el pasado. Lo importante es que aprendan a discutir los grandes problemas del presente. Segundo, emulación, porfía, estas son hoy palabras prohibidas. Favorecerían el individualismo, el espíritu de clase, la meritocracia, el capitalismo. Las notas no deben darse al individuo, sino solamente al grupo. De hecho, se sigue estimulando el trabajo en grupo, cosa que a mí... Yo leí una programación recientemente y decía la programación, trabajos individuales o en grupo. Y yo dije, individuales porque en grupo siempre hay alguien que no da palo al agua. Bueno, en realidad no lo dije, esperé a que lo dijeran los propios alumnos. Los propios alumnos compartían esa idea mía, que ellos habían estado en grupos donde había gente que no daba palo al agua. Así es. El primar el trabajo en grupo, es lo que dice Escootado. La competencia es la mejor forma de cooperación. Tercero, respecto al espíritu, es por supuesto una postura capitalista. Tercero, respecto al espíritu crítico, se trata de una de las cosas que más nos preocupan. La sociedad es presentada a los alumnos en sus aspectos negativos, a veces consciente y deliberada. Bueno, claro, un segundo. Creo que no hace falta explicar lo que dice Quintiliano. Que cuando el niño es fantasioso y es creativo, no estamos hablando de un espíritu crítico. No es el espíritu crítico de ver lo que es verdad o lo que no. Sino de un espíritu crítico que corta, censura y tira a la basura lo que no es verdad. Hay una etapa en la que la fantasía debe estar por encima de ver lo que es verdad. Por supuesto, no hasta extremos imprudentes. Bueno, responde, mejor dicho, Juan Pablo I. Respecto al espíritu crítico, se trata de una de las cosas que más nos preocupan. La sociedad es presentada a los alumnos en sus aspectos negativos, a veces consciente y deliberadamente exagerados, para después decir: muchachos, este es vuestro blanco, disparad contra él, lo cual efectivamente no es un pensamiento crítico. Usted temía a la resistencia tácita. Hoy tenemos la contestación. Es algo muy del tiempo de Juan Pablo I. En Italia, la contestación, la gran contestación, como Don Camilo en el año de la gran contestación. Tenemos la contestación escolar y todo lo contrario de Tácita. Claro, evidentemente, Quintiliano se refiere al maestro que
ve ante una idea original del alumno que hay que ir con las tijeras para que se deje de tonterías. Esto lo he visto yo contar, o lo he visto en muchísimos casos en clase de filosofía. Un alumno tiene una idea y el profesor le dice, deja de decir tonterías. Y esa idea, por supuesto, coincide con un sistema filosófico, con un gran filósofo de la antigüedad, porque, como dice Cicerón, no hay idea, por absurda que sea, que no haya sido defendida por alguno de los filósofos. Ese tipo de espíritu crítico, que hay que dejar a los alumnos que imaginen, fantaseen, piensen. En cambio, el espíritu crítico en tiempo de Juan Pablo I es otro, y muy parecido al mismo tiempo, porque el maestro llega con ese espíritu crítico que no es la búsqueda de la verdad, no es el pensamiento original, que sí que cuando uno fantasea está buscando una verdad que puede ser mayor a la verdad concreta, esa verdad poética de la que habla Aristóteles. Y entonces viene el maestro y dice, no, eso no viene en el libro, viene con las tijeras. En el caso de esta crítica, de este pensamiento crítico en los años 70, en el tiempo de la Gran Contestación, bueno, pues es una crítica que viene igualmente impuesta. Y se le dice al niño, tú tienes que criticar la guerra de Vietnam, que tienes que criticar el capitalismo, lo cual es igual, es un libro, y el profesor que viene con las tijeras y corta lo que no viene en el libro. Con lo cual, en realidad, al final sí es lo mismo, porque corta la fantasía o la libertad de un alumno que pueda pensar cosas pues, como Escotado o como Ayn Rand, que nos parecerán mejor o peor, pero desde luego el llegar con la tijera y cortarlo no es pensamiento crítico, es una ficción, es un simulacro de pensamiento crítico. En cuanto a lo tercero, en cuanto al cuarto punto, lo de no ser demasiado severo, dice, maestro paternal, por Dios, que no le oigan a usted. Hoy le echan los perros al paternalismo. Se le busca por todas partes, se le teme, es sinónimo de opresión, regresión y autoritarismo. Claro, y podremos añadir el patriarcado. Oye, claro, eso quizá pueda ser lo único que alguien eche en falta en Quintiliano, que no diga los alumnos y las alumnas, o que no diga los alumnes, pero es ridículo, es decir, el masculino es el género no marcado y las instituciones oratorias valen tanto para hombres como para mujeres, para estudiantes varones como para estudiantes. Claro, es cierto que Quintiliano habla de, y lo hemos leído, virtudes como la virilidad, de vicios como el afeminamiento, pero deben entenderse como también aplicables para las mujeres. Las mujeres tampoco deben leer con esa blandura o afectación, y sí, se les puede pedir virilidad a las mujeres en ciertas lecturas. Vamos, que no creo que de Quintiliano haya que cambiar una sola coma. Porque cuando dice el discípulo puede entenderse perfectamente tanto en latín como en español, el discípulo y la discípula, sin que haya necesidad de recurrir al lenguaje inclusivo ni nada, es decir, les discípules ni cosas parecidas, como desde el Estado ahora se nos habla de les niñes, y ya ha ocurrido que desde un ministerio se hable de les niñes y se nos diga que les niñes deben tener relaciones sexuales consentidas, que es lo contrario de lo que dice el Código Penal. Pero bueno, se entiende que en el futuro, pero yo ya no entiendo nada de lo que... Si quieren que se entienda, que se explica bien, es lo que dice Tertuliano. Si no quieres ser entendido, acostúmbrate a ser olvidado. Mereces ser olvidado. Hoy, en cambio, las palabras de moda son el trabajo de grupo, la escuela no teórica, de gestión social y democrática, entendida a todas horas con asambleas y manifestaciones. Claro, casi voy entendiendo por qué se ha abandonado a Quintiliano. Porque se ha abandonado al maestro. Si volviera usted a enseñar después de 19 siglos, querido Quintiliano, ¿cómo tendría que ponerse al día? Y no es que todo esto esté mal. Los 4 puntos que he contrapuesto, junto con muchos otros
slogans, a los 4 de usted, contienen tonalidades y soluciones extremistas, pero caben también posturas intermedias que seguramente a usted no le disgustarían y con las cuales, adaptándose un poco, podrían casar muy bien sus máximas. Vamos, por ejemplo, Quintiliano es un pionero de la enseñanza con el juego. Habla de dados con las letras en cada cara. Quintiliano es en todo un pionero y un precursor. Dice Juan Pablo I, es bueno, por ejemplo, el trabajo de grupo que usted no conoció. En el grupo, suponiendo que funcione bien, no se produce solo el fenómeno de 3, 4 o 5 inteligencias que se suman cuantitativamente, sino que actúa y opera un estímulo nuevo en la inteligencia de cada uno. Yo, en efecto, trato de entender lo que el otro ha entendido ya, y su luz enciende en mí otra luz que a su vez le ayuda a él, a un tercero o a un cuarto. Pero claro, todo esto en absoluto contradice a Quintiliano, en absoluto, porque esa emulación es una forma de cooperación, como se ha dicho. O sea, esto en realidad, en esa emulación ya hay un trabajo en grupo. O sea, es que a Quintiliano no hay que inventarle la plana en nada, no es necesario. Bueno, después de discutir esto, de que la cooperación es útil, por supuesto. Dice, me acuerdo de aquel profesor universitario al que la criada le pidió que le dejara coger de la estufa unas ascuas para la plancha. Hágalo, respondió, pero ¿dónde está el cacharro para llevar el carbón? Aquí, respondió la criada mostrando la palma de la mano. Puso una capa de ceniza fría sobre esta, puso una capa de ceniza fría en la mano y sobre esta colocó los carbones y se marchó dando las gracias. Caramba, dijo el profesor, con todo lo que sé, esto no lo sabía. No se crea que porque se escucha a un profesor hay que estar en plan puramente pasivo o receptivo, dice Juan Pablo I. Los alumnos que sean verdaderos discípulos de la verdad no son como escudillas esperando recibir las alubias que el maestro les eche, dándole bien al cazo de la erudición. Dante, Leonardo y Galileo, cuando estaban al pie de la cátedra, no se contentaron solamente con sentarse, y Santo Tomás demuestra que quiere que los alumnos estén bien de pie cuando dice: el maestro se limita a mover, a estimular al discípulo, y el discípulo solo cuando sabe responder a este estímulo, durante o después de la exposición del maestro, alcanza un verdadero aprendizaje. Por otra parte, ¿qué es mejor? ¿Ser confidentes de las grandes ideas o autores originales de ideas? Por otra parte, ¿qué es mejor? ¿Ser confidentes de las grandes ideas o autores originales de ideas mediocres? Hermosa y positiva es la atención prestada a los débiles de la escuela, pero esta atención puede prestarse conservando cierto grado de competición. La escuela, vamos, lo que está haciendo es decir que sí, que todo lo que Quintiliano se puede hacer. Pone algunos ejemplos de Don Bosco. Bueno, luego habla de los manuales. Dice, tal vez usted también esté de acuerdo en que en el pasado la escuela exageraba un poco con las nociones o definiciones. De esto se quejaba bastante también Unamuno. Me vienen a la mente, y de las listas, me vienen a la mente algunos nombres. Zenoni, gramática latina y griega, sí, demasiada gramática, que era algo que criticaba también Quintiliano. Campanini Carboni, diccionario latino, Sanesi, diccionario griego. Vinculados a ello veo declinaciones, paradigmas, reglas, excepciones, ejercicios y traducciones en número interminable. La historia, tal como la referían los textos, me parecía una destiladora del ruido. Esto es cita de Carlyle, hecha toda a base de fechas, guerras, paces y tratados. En el estudio de las ciencias aprendí de memoria series de nombres como neurópteros, lepidópteros, coleópteros, dípteros, etc., a la vez que no logré estar nunca seguro de si la mosca y el mosquito pertenecen al mundo de los dípteros y nunca fui capaz de reconocer a los himenópteros en las hormigas rojas, que me picaban dolorosamente en las piernas cuando me sentaba en un prado. Es mucho mejor la escuela viva, la que ofrece a los muchachos centros de interés, la que junto a los vocabularios usa discos y cassettes para los idiomas, la que... Quintiliano, ya lo digo, si todo está en Quintiliano, si uno lo lee atentamente, está todo allí.
la que en la historia hace resaltar el progreso de la cultura y las condiciones sociales, la que en la física y ciencias naturales procede a base de experimentos en el laboratorio, la que acostumbra moderadamente a los alumnos a interesarse y a tomar parte en la vida y los acontecimientos de su propio país y del mundo. Digo moderadamente. En efecto, estoy convencido de que los alumnos pueden discutir útilmente en clase, pero no va conmigo el que puedan faltarle el respeto. Bueno, ahora se pasa a otra cosa. En cuanto a lo de la actualidad, ya hemos visto que Quintiliano, para los oradores, los que iban a ser abogados, recomendaba que se basasen en causas reales y no en esas causas fantásticas que ridiculiza Petronio en el Satiricón. Todos esos huérfanos perdidos en un naufragio, cosas que hayan pasado. Es decir, sí, es importante tener contacto con la realidad, pero igualmente, moderado, tampoco nos podemos basar en la actualidad y tampoco nos podemos fundar plenamente en el periódico, en lo último que haya pasado, o en los acta diurna, en el caso de Quintiliano. En efecto, estoy convencido de que los alumnos pueden discutir útilmente en clase, pero no va conmigo el que puedan faltarle el respeto al profesor, ni ponerse a decir palabrotas, o hacer gestos obscenos en su presencia. Bueno, me he saltado algunas consideraciones sobre el profesor y la docilidad como virtud, pero es cierto que los profesores deben autoexaminarse y desde luego a ello llama continuamente Quintiliano. Los profesores tienen que autoexaminarse porque estamos acostumbrados a hablar con autoridad y a explicarlo todo como si lo supiéramos. Pero si no sabemos ni cuándo nació y cuándo murió Quintiliano con exactitud. El otro día hablé de Zaratustra o de Zoroastro y les dije, bueno, pues hay quien dice que vivió en 1700 a.C. y otros que dicen que vivió en el 500 a.C. Yo les digo que vivió en 1100 a.C. Me conviene que viviera. No es mentira, les digo, lo que les estoy diciendo no es mentira, pero tampoco es la verdad absoluta, es la opinión, el juicio de su profesor. Después de estudiar y considerar, pues su profesor considera que a Zaratustra, Zoroastro se le puede dar, pues como año de nacimiento 1100 a.C., pero es lo que yo creo. Creo que es acertado, pero no puedo decir que es verdad. Es lo que yo creo, que es algo que en los locos racionalistas esa expresión está completamente abandonada por los locos racionalistas de los que habla el Marqués de Valdegamas, Juan Donoso Cortés en sus bosquejos históricos. Yo creo. Porque el yo creo naturalmente es el padre del yo me equivoco, y alguien que esté loco por tener la verdad nunca va a decir yo me equivoco. Bueno, pues yo sí digo yo creo, y esto tenemos que tenerlo presente siempre los profesores. Nosotros estamos acostumbrados a explicar las cosas como si las supiéramos. Pero, insisto, como si las supiéramos, ese ficcionalismo weingeriano, ese ficcionalismo de Feigenga, como si las supiéramos. Pero en realidad, la mayoría de las cosas no las sabemos, y esto no hay que ocultárselo a los alumnos. Yo digo esto como si lo supiera, y creo que es así, pero puede no ser así. ¿Puede no ser así? Perfectísimamente. ¿Puede que Quintiliano naciera en el año 96? Sí. Perdón, muriera en el año 96, sí. ¿Y que muriera en el año 100? Sí, también. No hablemos en ese tono engolado, oh, yo lo sé todo. Hablamos así porque es necesario para dar tranquilidad al alumno y para hacer aprender cosas. Porque algo hay que aprender. Pero no debemos abandonar la duda de lo que aprendemos. Evidentemente, si nosotros enseñamos diciendo, creo que al alumno no se le queda nada. El alumno tiene que aprender cosas, pero con la conciencia de que en cualquier momento pues, puede estar equivocado. Con ese espíritu crítico que es el que vale, el espíritu que busca la verdad y no la contestación, la mera contestación. Y muchísimo menos el espíritu crítico que recorta todo aquello que no está en el libro. Que es lo que aparece ahora en las programaciones, que dice que el alumno puede decir lo que quiera, siempre que no atente contra los valores constitucionales. Entonces no hay espíritu crítico allí. O sea, no se puede meter con
O sea, es que los valores constitucionales, hay muchas cosas en la Constitución que son plenamente discutibles. O sea, no puede discutir, por ejemplo, el modelo fiscal, el modelo territorial, no puede discutir las Fuerzas Armadas, no puede ser antimilitarista, eso está en la Constitución. Lo del deber de defender a la patria, no puede ser antipatriota porque tenga otro concepto de patria o no tenga ninguno en absoluto. No puede decir cosas como las que se dicen en la película Soldadito Español. ¿Qué crítica es esa? ¿Qué espíritu crítico es ese? Bueno, imagino que quienes me conozcan a Quintiliano, podrán suplir lo que a lo mejor pueda parecer oscuro acerca de lo que yo defiendo a propósito del espíritu crítico, de la libertad de expresión, del modelo de enseñanza, etcétera. Pero, insisto, debemos autocriticarnos, hacer algo tan marxista como la autocrítica, porque corremos el riesgo de que a fuerza de enseñar las cosas con autoridad, como dice el Evangelio de Jesucristo, enseñaba con autoridad, pero claro, Jesucristo podía hacerlo. Nosotros enseñamos como si tuviéramos autoridad, como si supiéramos las cosas, y no siempre las sabemos. No nos olvidemos nunca de eso. Bueno, dice que no le va que puedan faltarle al respeto al profesor, que eso es muy distinto, porque el respeto hay que tenérselo a todo el mundo, pero en el respeto no entra el creer que lo que nos dicen es verdad, porque puede ser que nos estén mintiendo voluntariamente, o puede ser que se estén equivocando, o puede ser que estén transmitiendo con la mejor voluntad, con una buena voluntad espectacular, las mentiras de otros. Que ellos no quieran mentirnos, pero a ellos les hayan mentido, se lo hayan creído y nos lo estén transmitiendo. En algún momento hay que cortar la transmisión. Vaya, apela a la Constitución, dice. Bueno, eso, ni ponerse a decir palabrotas o hacer gestos obscenos en su presencia. Pero esto tampoco es algo moderno, esto lo tenemos en Adiós Mr. Chips. Es una película de 1939 que ya tiene sus años. Yo sé que tanto la Constitución, y además es el modelo de todas las películas sobre profesores que han venido después, incluyendo esta de Asquith, la versión Browning, en la que el profesor sí tiene la aclamación del público, tiene grandes aplausos cuando reconoce, dice: he sido muy, muy mal profesor. Entonces todo el mundo se entusiasma diciendo: efectivamente, has sido un profesor asqueroso. Autocrítica, que no nos falte nunca. Autocrítica. Y desde luego Quintiliano tiene sus capítulos al examen, dedicados al examen y al autoexamen del profesor. Bueno, dice: yo sé que tanto la Constitución italiana como el Concilio Vaticano II reconocen el derecho de huelga, pero no soy capaz de ver este derecho en ciertas huelgas de alumnos. Bueno, de entrada, esto lo defendemos mucho, lo defiende también Ernesto Castro. El alumno no tiene derecho de huelga. El alumno no tiene derecho de huelga. El alumno no produce nada, es un cliente. No es un productor, no es un trabajador, es un cliente. Y además así lo dicen los planes de centro ahora. Y los clientes no tienen derecho de huelga. O sea, es absurdo que la Constitución o el Vaticano II lo reconozcan. Dice Juan Pablo I, pero no soy capaz de ver este derecho en ciertas huelgas de alumnos que terminan a pedradas contra los cristales de la escuela o con destrozos peores. O sea, no tienen derecho a huelga pacífica, van a tener derecho al vandalismo y al altercado. El próximo año escolar, dice, se aplicará la Ley 477 a la gestión social de la escuela preescolar, elemental, secundaria y artística del Estado italiano. Vamos, que esto de las leyes nuevas es algo muy viejo. En su virtud, artículo 6, los padres son parte integrante y fundamental en el mundo de la escuela. Se establecerá un consejo de instituto o de círculo. Bueno, pre-Podemos completamente. El partido Podemos tuvo ese modelo rizomático de los círculos. Bueno, pues consejo de círculo. Estará integrado por representantes del personal docente, del personal no docente, de los padres de los alumnos, así como por el director escolar o presidente. Lo presidirá uno de los padres elegido de entre los miembros del propio consejo.
Los padres además formarán parte del consejo de disciplina de los alumnos y de los consejos de clase e interclase. Bueno, ahora no se habla de disciplina, se habla de convivencia, pero tiene aulas de castigo igual, la convivencia, igual que las aulas de disciplina. Tenemos un aula de castigo a la que llamamos aula de convivencia.